Bien, bien, bien. No, me da mucho gusto que encuentres las lecturas accesibles, no excesivamente filosóficas. Qué bueno. Muy Y bien. está por ahí Ricardo. Saludos, Ricardo, bienvenido. Traes tu micro apagado y vemos que estás, Ya había intentado yo hacer un par de comentarios, pero no te pero pones atención, ¿verdad? bueno, es que No, en mute es muy difícil escuchar al otro. es difícil, es difícil. Sí, a lo mejor, a la mejor sí, si prendo el micrófono se ve que me hacen más caso. Aquí Ayuda. eres autoridad. Bienvenido. Ahí está también José Eduardo Moreno y Pepe Vallejo. Saludos, Pepe. Hola, hola, saludos. Hola. Carlito, ¿cómo estás? Ok, Muy bien, pues ahí van ingresando, así es. espero que no hayan tenido problema con el link, pero bueno, porque todavía poco a poco van. eh, Ahí está José Pablo García Pomar. Saludos, José Pablo. También Manolo y Nayo. Ana Regina desde Costa Rica. Hola, hola, mi Alberto, buen día. Saludos, bendiciones para todos. Gracias, igualmente. muy Bien, ya bien, estamos perfilando. Estamos en el Ecuador de este curso. ya casi. A ver, ¿quién más? Me dice José María que las lecturas le han parecido muy accesibles. ¿Qué me dicen los demás? ¿Cómo van con su lectura? Muy bien, a mí me han gustado mucho, la verdad. Las lecturas complementarias también son muy recomendables, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Fabiola, Oh, bienvenida, qué gusto. Saludos hasta Costa Rica. Saludos. Yo, la verdad, me siento ya una filósofa leyendo. ¿Cómo están? Oye, lo eres, Fabiola. Estamos haciendo eso, estamos haciendo filosofía. Veo Hay, por ahí a José Tomás. hay quien piensa que hacer filosofía es hablar de los filósofos o hablar de la filosofía que han hecho otros, pero el ejercicio filosófico en realidad es pensar en las causas. Ese es el ejercicio filosófico. Entonces, hay gente, o en la filosofía se distingue el sabio del filósofo. Hay gente que es muy sabia, pero no es filósofa, porque no se pregunta por las causas, no investiga, no indaga. Lo que hace es adquirir mucho conocimiento de mucha información de que han escrito los filósofos, que además tienen que pensar que a los filósofos se nos paga básicamente por dos cosas. Yo me uno porque lo estudié, pero no crean ustedes yo que hago mucha filosofía, pero se nos paga por dos cosas, por escribir y por enseñar. Entonces es obvio que los filósofos se dediquen a escribir, ¿no? Porque enseñar pues muy poco. Entonces escriben, la gente se interesa por lo que escriben, pero la filosofía no es saber mucho de lo que han dicho otros, sino pensar de manera filosófica, es decir, pensar de manera científica, causal, utilizando la lógica como herramienta, no la experimentación. O sea, es decir, no es una ciencia necesariamente empírica, aunque no niegue el empirismo, ¿eh? O sea, no. De hecho, hay, por ejemplo, bueno, perdón, Beto, ya me arranqué yo. Sigan, sigan. No sé si no, quieras tú bueno, decir algo o quieran Lourdes, por favor. gracias. No, sí, justo dije, bueno, mira, todavía faltan algunos, ahí se van conectando todavía, pero pues en honor a la puntualidad vamos comenzando, ¿no? Y bueno, gracias Ricardo por estar aquí nuevamente. Bienvenidos a todos. Esta sesión es la sesión número quinta, la quinta sesión. Em, Se titula El interior del directivo y su carácter cibernético. Nos la expondrá el doctor Ricardo Murcia, como bien
se pueden dar cuenta. Ahora, antes de, si me permites, Ricardo, darles algunas como consideraciones, ¿no? Las mismas que han oído cada sesión, pero bueno, esto, que cada sesión que tengan por seguro que se graba y cualquiera que la necesite o la quiera repasar o lo que sea, me la puede pedir, ¿no? Directamente. Mm, también les pedimos esto de nombre, bueno, tener las cámaras encendidas en lo más que se pueda para poder tener como esta experiencia más interactiva y personal. Y al mismo tiempo, en su nombre, si les podemos pedir que nos apoyen poniendo ahí de dónde son, que eso también ayuda también a esta experiencia, ¿no? Em, y luego esto, a ver, es verdad que tenemos una sesión al final de preguntas y respuestas. También los invitamos a que vayan como aportando durante la clase, si lo ven conveniente, pero que sepan que está esta sesión. Al mismo tiempo, es verdad que nos ha pasado en algunos momentos que, pues, la sesión de preguntas y respuestas se extiende. Entonces, que sepan que a las 2 a las 2 en punto diremos como los avisos de la siguiente sesión y quien guste quedarse adelante y bueno, que siempre es muy enriquecedora esa sesión, esa parte de la sesión, así que quien pueda quedarse adelante y quien no sabemos que está grabado, ¿no? Entonces, bueno, esto, la sesión que nos dio el doctor Ricardo Murcio la vez pasada se titulaba Los miedos del directivo, atacar, resistir o huir. La sesión pasada del doctor Beto Vargas se titulaba La veracidad del directivo, silencio, horror, mentira y doblez. Y la hora, pues se llama El interior del directivo y su carácter cibernético. Así que adelante, doctor. Gracias. Bueno, decía yo, y no crean que o sea, bueno, como siempre se va viendo que se van entrelazando los temas, ¿no? Se van juntando y se va empezando a construir una idea detrás de todos estos textos. Entonces, ahorita que hablaban del tema de la filosofía, hay decía yo, todos somos filósofos, ¿no? No es hashtag, pero podría hacerse hashtag, porque todos pensamos en las causas últimas, o todos somos capaces de pensar en las causas últimas. Hoy, y especialmente a la siguiente sesión, vamos a hablar mucho del tema de la potencia, porque me parece a mí que es importante irlo entendiendo. Pero bueno, entonces, todos somos filósofos en potencia. Si fuera el hashtag completo, pero ya yo creo que eso ya el X no me lo admitiría, ¿no? Sería un hashtag muy largo, yo creo. Pero el tema es que la filosofía y usa la lógica en lugar del empirismo. La intuición también es válida en la filosofía. Entonces, hay una cosa simpática que ahorita que están hablando de esto, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, que ustedes tienen que pensar que o sea, la última, no la última, bueno, de las últimas ciencias que se incorpora al método científico, no sabían cómo, es la antropología. Y la antropología se incorpora en una de sus ramas solamente, no toda completa. O sea, la antropología filosófica existía. Pero, ¿y qué hacía la antropología filosófica? Preguntarse por el hombre, o sea, por la persona, por el ser humano. Entonces, ¿qué hace? Pues que cuando llega el método científico, como el método de la filosofía era la lógica, no la estadística, pues se niega el conocimiento antropológico del hombre porque se dice, no, pues esto es puro rollo, ¿no? O sea, son imaginaciones, son elucubraciones lógicas, pero no hay empirismo, no hay ciencia detrás porque no hay número, no hay dato estadístico. Ya hemos hablado del tema de la estadística en la clase anterior, ¿no? De los asesinos seriales. Entonces, la rama que acompaña esto es la psicología. Nace esa psicología que empieza a usar la estadística para medir los comportamientos humanos. Recuerden, el problema de la estadística es que siempre medirá el pasado. El
el quid, dirían los filósofos, perdón, el quid, es decir, la esencia de la filosofía y de la intuición es que mira hacia el futuro. Y esa es la gran diferencia con la estadística, porque yo puedo pensar en el futuro, pero no lo puedo medir. Lo único que puedo medir es lo pasado. Yo no puedo medir lo que va a pasar en el futuro. Entonces yo solo puedo darte una estadística. Y fíjense, hoy se hace muy notorio, me parece a mí, que la estadística se queda corta. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque nace la ciencia, la psicología, y curiosamente y por desgracia, hay dos ramas dentro de la psicología que le dan validez empírica, científica empírica, lo que normalmente entendemos como la ciencia, que es la demostración empírica de la tesis, que no es la única manera de hacer ciencia, pero está bien, no me voy a pelear con eso. Es difícil, porque sobre todo con los ingenieros es difícil esa batalla, pero bueno, no es la única manera de hacer ciencia, porque la ciencia en el fondo, ¿qué es lo que intenta la ciencia? Conocer verdades, conocer la realidad. Hay muchas formas de conocer la realidad, no solamente la estadística. Que la estadística nos permita comprobar de algún modo la realidad es verdad, o sea, facilita que la estadística o los números, la experimentación nos permita conocer o repetir la realidad, también es bueno. Pero no hace falta hacer una estadística para saber que yo amo a mi esposa. Es decir, no, dije que yo amo a mi esposa, no dije lo contrario, porque lo contrario tendría que demostrarse, pero yo puedo asegurar que yo amo a mi esposa. Y no hay estadística que lo compruebe, tampoco hay experimentación, tampoco se los puedo demostrar. ¿Cómo me lo demuestra, Ricardo? Pues no hay forma, ¿no? Evidentemente, algunas acciones y actos que yo pueda tener con mi esposa, pues eso podría demostrarse empíricamente el amor que le tengo o que siento por ella. Pero pues sabemos de muchas historias tristes que empiezan con enamoramientos. Entonces, pues el amor se puede convertir en muchas cosas, lo cual no significa que no sea real mi amor por ella. ¿Se entiende esto? Entonces, las dos ramas, van a decir, Ricardo, ¿por qué empiezas ahí? Porque de ahí vamos a llegar a donde estamos. Las dos ramas que crecen de la psicología empírica son principalmente lo que vamos a hablar hoy, la psicología organizacional o la psicología de la empresa, la psicología de las organizaciones, la cual con el método científico y con el método científico y el management científico empiezan a trazar una línea curiosamente a través de Henry Ford. Ahorita lo pongo ahí. La otra rama es la parte de la psicología que podríamos llamar clínica o de la personalidad, que estudia los diferentes rasgos de la personalidad, los diferentes rasgos de carácter, lo que antes llamábamos del carácter, ahora se le va a cambiar ese carácter, que es los diferentes rasgos de la psicología, es decir, los diferentes rasgos de la personalidad o de la psicología. Y esta otra rama crece mucho y muy fuerte por el reclutamiento de soldados en el ejército de los Estados Unidos. Cuando la psicología estaba naciendo en estas dos vías, la psicología organizacional y la psicología, digamos, clínica pero fíjense ustedes, ¿quién tiene el primer acercamiento a las personalidades? Sigmund Freud, que hizo 0 estadísticas, nunca hizo una estadística. Ya se hablaba del carácter. El carácter es una palabra que viene del griego, que tiene que... espero poderlo unir todo, Beto, porque ya te veo la cara, pero sí tiene esto que ver con la virtud. El carácter viene de la máscara que usaban los griegos cuando hacían representaciones artísticas. El otro día fui a un museo con mis hijos y con mi esposa, evidentemente. Bueno, no tendría por qué ser evidente, podría haber ido nada más con mis hijos, pero bueno, con mi esposa y cuatro niños. Les voy a decir una cosa simpática, rapidísimo, anecdótica, pero
mis hijos evidentemente no querían ir. Cuando llegaron al museo, cuando vieron las pinturas y el arte y las esculturas, se entusiasmaron. Fuimos al Museo de Arte. Y entonces entusiasmaron y entonces tal, y entonces lo estaban viendo ya con admiración, ¿verdad? Pues como uno ve el arte. Y entonces se acercó uno de mis hijos, que es el más adolescente y que todavía está un poco, digamos, pensando qué hacemos aquí en lugar de estar jugando Fortnite o el juego en turno que esté. Y me dijo, papá, ¿por qué crees que no hay muchos niños en el museo? Y le dije, no, ¿no será que este museo no es para niños? Y le dije, no, yo creo que más bien los papás se han olvidado educar a los niños en los museos. Y bueno, pues ya, eso no le gustó mucho, pero sonrió y dijo, bueno, vamos a apreciar lo que hay, porque ya se ve que tampoco convencía así a mi papá de regresar a casa. Y nos pusimos a ver el museo. Bueno, una cosa que, ¿por qué decía esto que me acordé? Porque una cosa que veíamos ahí, empezamos por el museo, por el arte moderno y terminamos en el arte clásico de los griegos. Y entonces cuando llegamos a los griegos dijeron, pero si todo esto es lo que está allá. Y le digo, los griegos tienen un defecto espantoso, de veras, son aburridos en ese sentido. Se acabaron casi todos los temas, los canijos. O sea, luego ya lo que viene después lo hemos desarrollado, pero los griegos le pegaron a todo. O sea, es increíble, desde la matemática hasta la filosofía. Bueno, carácter. El carácter era la máscara que usaban los griegos en las representaciones, en las obras se ponían una máscara. Me imagino yo, no tengo ese dato histórico, me imagino yo que era muy difícil pintarse, ¿no? O sea, me imagino yo que el maquillaje, pues seguramente era algo más complejo que hacer unas máscaras, y entonces se ponían las máscaras y eso ya les daba el personaje, el carácter, es decir, que en inglés sí se quedó, the character, ¿no? La que fueron los Oscars, the character, es decir, el carácter es aquello que va sobre ¿qué? Sobre el temperamento. El temperamento, en la filosofía clásica, se entiende como los rasgos con los que nacemos, que hoy sabemos que tiene mucho que ver con la biología, con la neurociencia, con muchas cosas de estas, pero tú naces con un temperamento y formas el temperamento para darle un carácter, para crecer en un carácter y para darle una personalidad. Ya Freud empezaba a decir, pues hay diferentes personalidades porque hay diferentes trastornos del carácter o trastornos de la personalidad. Pero ¿cómo sabemos qué personalidad tiene? Y entonces viene el estudio en la psicología estadístico para decir, bueno, estas personas se comportan de este modo, estas personas se comportan de este otro modo, estas personas se comportan de este otro modo. Y ahí sí hay muchas maneras cada psicólogo, cada corriente psicológica, pues hay unos que le ponen colorcitos, seguramente lo han visto, el azul, el rojo, el verde, el amarillo. Hay unos que le ponen animales, aves, había uno que le puso aves, los búhos, los pavos reales y tal. Ha habido quien le pone sombreros, los 6 sombreros, hace poco de Eduardo Bono, que es un extraordinario psicólogo, y bueno, en fin. Entonces, es una medida estadística. El otro, esta parte está, ¿qué hacen? No tenían dinero los psicólogos para probar esto. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es que el ejército, cuando tiene que mandar gente a la Primera Guerra Mundial, la cantidad de personas que tenían que mandar y el tamaño de reclutamiento, una pregunta que se hizo el ejército de los Estados Unidos, ayudados por ya esta psicología que venía de Gund, 1860, es ¿quién va a soportar la guerra? ¿Quién va a soportar la guerra? ¿Cómo van a responder ante la guerra? Y si no hay mejores lugares donde podemos poner a estos individuos. Y entonces la psicología encuentra 2 cosas: volumen, número de individuos a medir, y presupuesto. El ejército pagaba por todos esos estudios. Y eso es una rama que ha crecido, que iba creciendo fuertísimo. Y se une a la rama de la psicología organizacional con aquellos estudios desde Frederick Wilson Taylor y el Fordismo, que luego viene Henry Ford, que apoyado en los estudios de Frederick Wilson Taylor, saca el famoso modelo T, la primera línea de producción de automóviles. Hay una cosa que no cuentan de Ford.
interesante, que es a Ford de pronto, digamos que cuando lo acusan de tener esclavos, ¿no? Del trato que le daba a las personas que construían los carros. Y entonces Ford decía, bueno, yo les pago un salario. Entonces, bueno, entre la mezcla de las dos, los empleados o los obreros de la línea de producción de Henry Ford se quejan del salario. Y entonces Henry Ford dice, miren, se va a acabar el problema, les voy a duplicar el sueldo por hora. Y duplica el sueldo por hora, el salario por hora. Creo, si mal no recuerdo, que eran de aquel entonces, creo que había crecido, lo hizo de 1.5 a $3, una cosa así. Y eso sale publicado en todos lados. Pero Sigmund Freud, Henry Ford, hace otra cosa. Y es que manda a medir con psicólogos el modo y la calidad de vida que tenían sus empleados. Y de esto casi nadie habla. Hay pocos libros, pero sí los hay. No crean que me lo inventé y tampoco crean que yo vivía en esa época, porque sería un poco, tendría yo aquí 120, 130 años, ¿no? Pero bueno, entonces, no, algunos libros lo narran. Lo interesante es que va y empieza a medir cómo vivían estas personas, cuál era su calidad de vida. ¿Para qué? Para ayudarles a mejorar. Esas dos vertientes se unen en Harvard en 1930 con un señor que se llama Elton Mayo. Y Elton Mayo lo que dice, fíjense, a Elton Mayo lo llaman unos ingenieros que venían desde la época de Taylor, que hacían experimentación con los empleados, con los obreros de las plantas. Y la experimentación era muy simpática porque lo que hacían ellos es decir, ellos vendían luces, ellos vendían iluminación, era lo que vendían, luces, ¿no? Pues imagínense, principio del siglo pasado. Hoy digamos que serían los que venden estos paneles solares, ¿no? Para la iluminación, ¿no? Ellos serían los iniciales. Entonces, vendiendo luces, lo que ellos querían demostrar es que si tú iluminabas un área, la productividad iba a aumentar. ¿Bien? Sirva todo esto como introducción a lo que vamos a entrar. La iluminación iba a aumentar, la productividad iba a aumentar. Y le llaman a Elton Mayo, que era un psicólogo que vivía en Harvard. Bueno, que vivía en Harvard, no, que trabajaba en Harvard. Y le dicen, ¿sabe qué? Mire, les ponemos luz, aumenta la productividad. Les bajamos la luz, aumenta la productividad. Les ponemos breaks, aumenta la productividad. Les ponemos sillas, aumenta la productividad. Les quitamos las sillas, aumenta la productividad. Les quitamos el break, aumenta la productividad. No sabemos qué es lo que aumenta la productividad, porque ni es la luz, ni es la silla, ni es la... Y entonces Elton Mayo se tardó 8 años. Claro, hay quien dice que la psicología pues todavía estaba en ciernes. Y el... Entonces, y hay quien dice, como yo, que no hay mejor consultor que al que alarga una consulta para que le paguen 8 años. Pues ustedes imagínense, pues si uno es consultor y agarra proyecto para 8 años, pues le va a uno muy bien. Pero bueno, cada quien tiene su versión del Elton Mayo. Yo no conocía al señor y no puedo decir cuáles eran sus intenciones. Lo que sí sabes es que se tardaron entre 8 y 10 años en descubrir lo siguiente, que las personas no respondían a la iluminación, ni a la comida, ni al descanso, ni a nada de eso. Respondían al interés que habían puesto en ellos para llevarlos al experimento. Lo que los hacía producir más es que se sentían parte de un experimento, entonces, ahí viene un vuelco, porque en lugar de pensar hasta ese momento, hasta esos años 1932, 35, se entendía al ser humano como como un operario, parte de una maquinaria. Y ahí hay dos errores. Un error que sigue siendo muy vigente en los Estados Unidos, ¿eh? Aquí en México no tanto, pero en Estados Unidos sí lo es muy vigente, que es el error de la estandarización. Es decir, el creer que yo al ser humano lo puedo separar para que trabaje, se ponga la máscara del carácter en la oficina, del personaje en la oficina, cumpla con su función, se quite la máscara
que le da carácter en la oficina y se ponga la máscara del carácter social o familiar o el que ustedes digan. Hasta que llega Peter Drucker. Muchos me han corregido. Hay quien dice que es Peter Drucker porque es alemán, o Peter Drucker, o Peter Drucker. Como él vivía en Estados Unidos, la gente le solía decir Peter Drucker. Peter Drucker es el primero que dice, señores, déjense de preguntar de los obreros y empiécese a preguntar por la acción directiva. No lo dice así, no lo dice así, pero muy parecido. Es el primero que estudia el management en forma. El primero que estudia y dice, el management no está vinculado a la tarea operativa. El management es un carácter de la persona, está en toda la persona. Carlos Llano, cuando empieza a estudiar entonces la antropología de la dirección, recuerden una cosa que no sé si dije, y lo digo muy rápido, y si alguien quiere profundizar, me pregunta. A mí me pueden interrumpir, no me preocupa. Pero Carlos Llano, acuérdense que era un filósofo, y que a la empresa no le interesaba, sino que Carlos Llano obedece a su padre y dirige las empresas que su padre le pide que dirija en México, pero él estudiaba el doctorado en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Para que vean esto, en 1959, si mal no recuerdo, 56 o 59, él ya había presentado un paper y había sido aceptado habló en las conferencias de filosofía de la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, en 1959, sobre un tema de metafísica. No recuerdo ahora el tema concreto, pero la ontología de alguna cosa, tal, metafísica, que era lo que le encantaba a Carlos Llano estudiar. Cuando luego le viene el tema del IPADE, y entonces dicen a Carlos Llano, oye, pues mira que se ve conveniente que han hecho una escuela, fíjate, hicieron una universidad en Navarra, y de esa universidad nació el IESE, y el IESE pues es una escuela que está formando a directores de manera muy importante, y pues aquí hay unos empresarios en México que te quieren invitar, y entonces se juntan 10 empresarios y dicen, ¿por qué no hacemos un IESE en México? Que el IESE ya está unido a Harvard, y entonces vamos a ponerlo en México. Y entonces, pues van a España a conocer el IESE, a platicar con San José María, y le dice, y bueno, pues deciden poner el IPAD en México. Y se voltean los empresarios y le dicen al filósofo, el único que sabe algo de educación aquí eres tú. ¿Por qué no te encargas tú de la parte académica del IPADE? Nosotros nos encargamos de la parte material, pero tú ponle el corazón a esto porque lo académico, pues aquí ninguno le sabe. Y entonces Carlos Llano, esto no lo he leído y nunca se lo pregunté, pero yo me imagino que Carlos Llano dijo, a mí me interesa poco la acción directiva. No era su tema, pero pues bueno, si vamos a enseñar a directores y esto hace bien, pues vamos a enseñarles algo de filosofía. Y cuando lo mandan a Harvard, se encuentra con la literatura de Peter Drucker, que en ese momento, que Peter Drucker es de los años 50, había trabajado para General Electric, bueno, era un consultor de la General Electric, y encuentra sus libros sobre el management, sobre el estudio del director de empresa. Y entonces Carlos Llano hace inmediatamente una conexión. Insisto, esto no lo puedo yo asegurar porque nunca lo pregunté, él no lo dice, pero yo, que me lo he leído un poco, pues se ve muy clara la conexión. Dice, esto conecta perfectamente con el ejercicio de la razón práctica. Y entonces aquí yo no sé si hoy está Alejandro Limón con nosotros, ojalá esté, pero Alejandro Limón me preguntaba sobre la prudencia y conecta concretamente sobre la virtud. Y ya hay un señor que no tiene nada que ver con la filosofía, que se dio cuenta que el estudio en la empresa no tenía que correr por el estudio de las personalidades y los estándares, sino que tenía que correr por el estudio de la persona y la virtud. Gracias, buen día. Del estudio y la virtud. Entonces, él empieza a estudiar la acción directiva y la primera publicación que hace
se llama el estilo de mando en la empresa. Y aquí va a unir lo que después o a la postre sería su dedicación y de estudio, su dedicación académica. Perdón que les estoy compartiendo ahí va a unir la filosofía con la empresa. Peter Drucker y Carlos Llano brincan del dato estadístico al estudio de las causas a través de la razón. ¿De las causas de qué? De la acción directiva. De las causas de la acción directiva. El estilo de mando en la empresa se convirtió 10 años después en el primer libro de Carlos Llano, que es Análisis de la acción directiva. Que No si se a usted no se ve la presentación, no se ve la presentación, no solo se ve el logo del Inner Institute. ahora voy. Ahí la ven, Sí, sí se ve, solo que acá voy. te sale Ya lo como... estoy viendo yo también. Se Ahí ve está. solo la portada. Ahora Gracias. sí, Bien, ahora sí. bien. Y entonces va a unir la antropología como una ciencia que estudia el comportamiento humano, pero desde sus raíces, desde sus bases, la va a unir a la acción directiva, es decir, a la empresa. Y entonces lo que va a decir es, no podemos separar, y esto es relativamente muy importante me parece a mí, no podemos separar el trabajo operativo de la persona que lo realiza. ¿Por qué? Porque aunque hay trabajo operativo, en todo trabajo operativo hay un trabajo directivo. Y en todo trabajo directivo hay un trabajo operativo. Pero lo más importante, porque Carlos ya no tiene esto en mente, lo que proyecto ahora. Es decir, el que comete una injusticia se hace injusto. Esto lo dice Sócrates en su Apología y cuando a él lo declaran culpable, sus amigos, inteligentemente los griegos, le dicen, no hombre, Sócrates, pues ya, mira, esto de la corte, pues pues ya chafió y están defendiendo ay, se me fue ahorita, ¿no? Iba en contra de Sócrates, siempre iba en contra de los sofistas, y entonces ya están defendiendo a los sofistas, que son estos mentirosos que te han acusado de corromper a la juventud. No te preocupes, ya tenemos listo una barca y te vas a ir a la isla y no te tomes ese veneno ni nada, no te vas a morir. Y entonces Sócrates les sorprende y les responde, no, porque si yo me voy a la isla, estoy cometiendo una injusticia, porque no estoy cumpliendo la ley. Y el que comete una injusticia se hace injusto. Kant dice de una manera semejante, el que miente no se limita a engañar, sino que deteriora su propia capacidad de distinguir lo verdadero y lo falso. Entonces, ¿qué se da cuenta Carlos Llano? No sé si se da cuenta o qué une Carlos Llano. Une el trabajo forma a la persona. Por lo tanto, no podemos pedirle a la persona que se quite la máscara después del trabajo. Porque no es una máscara, no es un disfraz lo que se pone, sino que el trabajo va formando a la persona. ¿Y cómo es que el trabajo forma a la persona? ¿Qué dirían ustedes? Es decir, ¿cómo es que...? Entonces, aquí está en imágenes lo que les he dicho sin imágenes, ahí sí, por si sirve. Entonces, este hombre es Frederick Wilson Taylor. Y este es el que dice, ustedes no sé si recordarán esta caricatura, veo a algunos muy jóvenes que no, sobre todo a las mujeres, y algunos como yo que pues nos acordamos claramente de estas caricaturas. Y entonces, esta era una caricatura donde el perro correteaba al coyote y el coyote correteaba a una oveja. Pero eso solo sucedía una vez que marcaban tarjeta. Entonces, marcaban tarjeta
y cada quien cumplía su parte. El coyote perseguía a la oveja, el perro defendía a la oveja y perseguía al coyote, la oveja escapaba del coyote, y entonces una vez que se acababa el turno, checaban turno y se eran amigos los tres. Se iban abrazados los tres a tomar una cerveza. Esta es la pretensión del management científico. Si me pongo una máscara de carácter en la cual yo represento algo que no soy. Represento ser un recepcionista en un hotel, represento ser un cajero en un banco, represento ser lo que ustedes me digan, un mecánico en un taller, es una representación, pero yo no soy esa persona, estoy representando a esa persona. Es un disfraz. Pero Carlos ya no dice, no puede ser esto posible porque nadie se puede disfrazar exactamente. Nadie se puede quitar el disfraz del trabajo, porque el trabajo hace a la persona. El trabajo nos hace. Y esta es una parte del trabajo que no se valora, honestamente lo digo. O sea, la gente valora el salario. ¿Cuánto me van a pagar por el trabajo que realizo? Pero no se da cuenta que hay un pago, hay un salario humano escondido detrás de todo trabajo. Y por lo tanto hay trabajos que te construyen y trabajos que te destruyen. Por eso, aunque entiendo la broma o incluso la confusión de personas que dicen, no, usted no, insisto, lo digo a tono de broma, pero por desgracia hay gente que tiene esa confusión que dice, usted discúlpeme, no es que yo le quiera saltar, lo que pasa es que es mi trabajo, ¿no? Eso no puede ser un trabajo. Un trabajo no destruye, un trabajo construye. El trabajo construye a la persona, no la destruye, no. Y eso es, ¿cómo la construye? Entonces ya Ana Regina dice, por los hábitos que se van adquiriendo mientras trabaja. Hay aquí una distinción que a mí me gustaría hacer entre el hábito y la costumbre. ¿Qué pensarían ustedes? O sea, ¿qué pensarían ustedes rápidamente? ¿Quién se anima a decir una distinción entre el hábito y la costumbre? Lo pueden poner en el chat y yo lo leo, lo pueden decir así como les nazca. ¿Serán distintos el hábito y la costumbre? Soy Bernardo desde Caracas. Yo creo que a Vengan, nivel personal, sí. eh, la diferencia es que el hábito es como más consciente. Es una repetición de actos buenos conscientemente. La costumbre puede ser algo que se da, valga la redundancia, por costumbre. Incluso puede ser heredada. Yo puedo heredar costumbres de mi familia Y y el el hábito hábito, no. o sea, tú El dices, hábito, lo que hace esta radical diferencia entre el hábito y la costumbre está en el nivel de la conciencia, de qué tan consciente soy de adquirir el hábito. sí, de la intencionalidad. No sé cuál es la palabra correcta. Bien, la conciencia, la intencionalidad se entiende. Bien, me gusta, Bernardo. Hay una intención en la adquisición del hábito, ¿no? En cambio, en la costumbre, pues no, podría ser una mera repetición. Sandra dice, es un automatismo, ¿no? Estoy automáticamente respondiendo, pero no conlleva la virtud necesariamente, mientras que el hábito sí. Creo que el hábito es individual, la costumbre es más en grupo. Alguien decía esto ayer en el chat, por eso también me llamó la atención, ¿no? La costumbre en grupo se llama tradición, son las tradiciones. Yo tengo algunos amigos que celebran el Guadalupe Reyes, que es una tradición, ¿no? En México. Hay algunos que celebran otras cosas, pues una posada, etcétera. Marco. Hola, buenas tardes. Eh, Vamos a ver, sí, el ser humano está hecho de actos. Todos los días hacemos actos humanos, algunos son conscientes, otros no. Unos nos perfeccionan a ser mejores y es ahí donde están los hábitos. Incluso los hábitos malos se convierten en vicios, ¿verdad? Las Uh -huh. costumbres son actividades que se hacen sin ningún sentido. O vamos a ver,
Es una mera repetición de actos, nada más. No, no se busca ni bien ni mal. Puede que yo tenga costumbres malas también, y se genere vicio, pero más que todo, la costumbre de herencia del hábito como tal es el fin de qué es lo que busca. Bien, o sea, volvemos a este tema de la intención, ¿no? De que hablaba Bernardo, la conciencia. O sea, hay un objetivo cuando eh, cuando estoy formando el hábito, a diferencia de la costumbre. Me gustaría decir que sí, o sea, que van por muy buen camino. Y a lo mejor Beto aquí me corrige y lo puede hacer con toda confianza, que es, para mí la radical diferencia está en que el hábito es disposición. Es decir, la virtud es una disposición, mientras que la costumbre está en el nivel de la acción, del actuar. Como dicen, a mí me solían decir, Ricardo, es que no sabes, mi abuelo es un hombre virtuoso. Yo, sí, sí, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, pero no importa dónde esté, se levanta a las 5 de la mañana. Y le digo, ¿y qué tiene eso de virtuoso? Perdón por la pregunta. No, pues ¿cómo que? Se levanta temprano, se va a trabajar. Y le digo, bueno, yo no quiero estar con tu abuelo en mis vacaciones. Que duerme en otra cama, en otro cuarto. Porque a mí en las vacaciones, que una persona se me levanta a las 5 de la mañana, creo que me puede molestar. Levantarse a las 5 de la mañana dispone a la persona para algo, ¿no? O sea, no. Es distinto levantarse a la misma hora todos los días que ser puntual. La puntualidad es una disposición que yo puedo usar en el momento en que la necesite. Yo soy capaz de levantarme a las 5 de la mañana cuando hay que levantarse a las 5 de la mañana. Y soy capaz de levantarse a las 9 de la mañana cuando hay que levantarse a las 9 de la mañana. Soy capaz de llegar temprano a una cita cuando hay que llegar temprano a una cita, hay que llegar a la hora puntual. Eso es la virtud de la puntualidad. Ese es un hábito. Porque equiparaban la libertad con la virtud. No necesariamente. La virtud potencia la libertad, sí, pero la virtud no necesariamente, no es equiparable a la libertad. Lo que pasa es que yo soy más libre cuando tengo más virtudes. Y ahorita vamos a entrar en eso, ¿no? Es decir, yo soy más libre en la medida, ¿por qué? Porque en la medida en que yo tengo más disposiciones, piénsenlo así si les sirve el término, más capacidades de hacer lo que se me da la gana, sí, me hago más libre. Ricardo, pero la libertad no es hacer lo que se te da la gana. Efectivamente. Por eso la virtud me potencia la disposición, es decir, potencia la capacidad, potencia la disposición. ¿De qué? De perseguir el bien. De perseguir el bien. Entonces, la virtud de la puntualidad me hace llegar temprano a mis citas, me hace usar esa puntualidad cuando yo la quiera usar la virtud cuando yo la quiera usar, con libertad, a diferencia del vicio. ¿Qué es lo que hace el vicio? Me ata al mal, no me pone en disposición, no me pone en potencia de alcanzar el bien, ni siquiera en potencia de alcanzar el mal, sino que me mantiene atado al mal. ¿Se ve la diferencia? Mi comportamiento en la virtud es libre. La virtud no es libertad, pero mi comportamiento es libre porque yo puedo usar la virtud cuando quiera. En cambio, en el vicio, no hay ese ejercicio de la libertad porque el mal me tiene atado. No me puedo desprender del mal. La costumbre puede guiar a ciertas virtudes, pero si es solo un mero repetición de acto,
hay buenas y malas costumbres, como morderse las uñas o no mordérselas, ¿ve? Es una buena o mala costumbre. No, pero ¿qué es el vicio? El vicio es la Ricardo, dependencia. ay, Sí, perdón. tengo Hortensia, sí, tengo Sí, Hortensia, ahora doy la solo, palabra. solo para Sí, recordar, bueno, que quedan 45 minutos, de ¿no? acuerdo, muchas gracias. Sí, no. Hortensia, adelante. A ver, un momentito. De hecho, lo acabas de mencionar. Yo creo que es bastante difícil en un momento dado, de pronto, tratar de distinguir el hábito bueno, es decir, el vicio, o el hábito malo, perdón, el hábito bueno, la virtud, o el hábito malo, el vicio de las costumbres, porque de entrada, muchas de las virtudes o de los hábitos que son disposiciones adquiridas, pues se hacen por repetición de actos. Es muy diferente el que esa repetición de actos esté vinculada a un etos, y este etos es el bien o el mal, distinguir entre el bien y el mal. Y eso ya es virtuoso o vicioso. Claro, mover el pie por costumbre, pues no tiene ningún matiz, ningún tono Ninguna ético, implicación moral. ninguna implicación moral. En cambio, lo otro sí. Y entonces allí es cuando se vincula la noción de carácter, de personalidad, con el ser humano. Es decir, con lo que estamos Pe- planteando en este momento. Pero hay un nivel superior, Hortensia, que es el que quiero que vean. Además de que lo que has dicho es correcto y estoy totalmente de acuerdo contigo, una forma de distinguir la virtud, ese hábito, es que se puede superar la costumbre. Es decir, que Ah, no no, por lo hago por supuesto. costumbre, No, sino no, que lo uso totalmente de acuerdo. sí, que lo uso Totalmente de acuerdo, ¿eh? con intención, que uso Totalmente. no, lo uso con intención, que estoy de acuerdo contigo. Decía Sí. decía un profesor de ética hace muchos años, pero me decía, Ricardo, cualquier acto humano, eh, pues se puede calificar moralmente, pero hay unos que son, es decir, No, no tiene una no, implicación moral, o sea, mover no. el pie, como decíamos, o mordernos las uñas, pues no tienen una implicación moral propiamente. Total- Lo que pasa, pero el tema es que cuando yo lo hago con la intención, entonces ahí hay dos caminos. Por ejemplo, la pereza, que sería quedarme en la cama cuando no me tengo que quedar en la cama, ¿sí? O la fortaleza de levantarme de la cama cuando me tengo que levantar de la cama. Se entiende que ya no es levantarme a la hora por costumbre. Ahora, lo que dices, tienes toda la razón, es decir, la, la disciplina es indispensable para la formación de la virtud. Que ahí es donde viene esa repetición del acto, ¿ah? Esa repetición del acto constante, esa constancia en la repetición de los actos. Ricardo, mira, yo no sé Sí, si eso se puede aclarar, por ejemplo, bueno, no aclarar, sino darle otro matiz en el sentido de que al ser disposición adquirida es una segunda naturaleza. bien, hacia allá vamos. El, Fíjense ustedes cómo aparece, bien, muchas gracias, sí. Te me adelantaste un segundo, no a lo que venía, que eso venía. Muy bien, Hortensia, hiciste, pero aquí tengo dos comentarios. Puede una persona tener hábitos y usarlos para el mal, se llaman vicios. Ser puntual para un crimen, claro, porque lo que busco es, eh, efectivamente, o sea, hay gente que hace el mal de manera habitual. Eh, vuelvo a decirlo, es decir, el crimen es un mal, queda claro, ¿no? Un crimen, la persona a la que matamos, eso es un mal, se hace un daño en la persona a la que matamos. El problema es que yo utilizo las, las disposiciones para el mal. Y eso que hago, y al igual que el bien, pero y eso que hago me empieza, vamos a decirlo así, a atrapar. No se queden en el crimen, no se queden en el acto, sino por qué realicé el crimen. ¿Qué hay detrás para que yo haya realizado el crimen? Y entonces lo que hay es que seguramente hay una persona injusta, porque no le está dando a cada quien lo que corresponde.
hay una persona probablemente, ¿qué podríamos decir? Con envidia, porque probablemente realizó el crimen por envidia. Habría que analizar el crimen. Estoy tratando de poner ejemplos. Entonces, esa persona que es injusta, aunque tenga buenas costumbres como la puntualidad, no va a ser capaz de ver con justicia los hechos. ¿Se entiende esto? La justicia es el hábito operativo bueno de darle a cada quien lo que corresponda. Entonces, yo soy capaz de darle a cada quien lo que corresponda o soy injusto, que es no darle a cada quien lo que corresponde. Y una de las formas en las que demuestro la injusticia es matando a una persona. Una de las formas en las que demuestro la justicia es respetando a las personas. Pero el acto de respetar o no respetar a una persona no es la virtud. La virtud es la justicia, la disposición que yo tengo de ser justo o ser injusto. Vuelvo a decirlo, el problema es que si soy injusto, si yo cometo actos repetitivos de injusticia, de corrupción, me voy corrompiendo y cada vez me hago más injusto. En cambio, si hago actos y actividades justas, con constancia y repetición y disciplina, cada vez me será más difícil ser injusto, porque estará la virtud de la justicia gobernándose. Esa disposición se va convirtiendo en la segunda naturaleza de la cable hortensia. ¿Se entiende esto? Entonces, no se queden en la puntualidad para matar, sino en la injusticia de matar a alguien, porque eso es injusto. Primero, porque me atribuyo algo que no me corresponde, que es yo tener la capacidad de matar a otra persona. Y segundo, porque no le doy a la otra persona lo que corresponde, que me parece a mí que seguramente no será el crimen, o sea, la muerte, perdón. Entonces, se va construyendo, fíjense ustedes, se va construyendo la máscara, pero no es que me la pueda quitar. Esa es la segunda naturaleza de la cable hortensia. No es una máscara ya de carácter que yo para entrar a una obra de teatro me pongo una máscara, es decir, no puedo entrar con una máscara a la oficina y luego salir y quitármela para la casa. Eventualmente la repetición de esos actos se va a ir convirtiendo en mi carácter, en la segunda naturaleza. No importa dónde los ejecute los actos, no importa que sean en la oficina, en la planta, en el carro o en mi casa, se van convirtiendo en una segunda naturaleza. Entonces la disposición me va permitiendo ir al bien o ir al mal de manera más natural. Ricardo, pero no naciste así, no, pero ya mi segunda naturaleza me lleva a esos actos. Entonces una persona, por ejemplo, que respeta la opinión de los demás, lo va a respetar en la oficina, la va a respetar en su casa, lo va a respetar en el ambiente social, lo va a respetar siempre, porque es una persona respetuosa de la opinión de los demás. ¿Qué pasa con el director de empresa? Que si yo pretendo limitar la segunda naturaleza, fíjense cómo empieza Taylor, y no me voy a detener en esto porque no es lo central. Dice, en el pasado la persona era primero, en el futuro el sistema debe ser primero. Y entonces pone unos principios científicos y en estos principios científicos se basa el management científico. Ricardo, pero el management científico, la estandarización funciona, lo hemos visto, la estandarización funciona. Gracias ahora voy, Bernardo, perdón. Gracias a la estandarización podemos estar conectados. Si no existieran estándares, no habría computadoras, no habría Zoom. Tendríamos que vernos en un aula. No sé si Beto ya tenga, a lo mejor sí, pero no sé si tenga ya la inversión para construir aulas y quitar el Zoom. Ricardo, no quites la estandarización. No sé si habría Inner Institute sin la estandarización.
El problema no está en la estandarización, sino está en esta afirmación donde se quiere poner ya no a la persona como el centro del trabajo, sino al sistema como el centro del trabajo, al estándar como el centro del trabajo. Y entonces se hace un error en la empresa, que es tratar de limitar la acción directiva. ¿Se entiende esto? Ya no pienses, no dirijas tu trabajo, no lo lleves a ningún lado, detente, cumple el estándar, sistematízate, disciplínate. Ricardo, pero ya lo platicamos la semana pasada, pero en la planta de producción no podemos permitir la libertad. Bueno, dos cosas, es decir, que esa es la gran pregunta de fondo de la acción directiva en Carlos Llano, en la antropología de la acción directiva. Como Carlos Llano no puede negar la libertad, por obvias razones, y por supuesto Leonardo Polo tampoco, se van a preguntar si es posible ser libre mientras siga un sistema. Porque es evidente que el sistema tiene una repercusión positiva en el trabajo. O sea, nos damos cuenta que el sistema y la estandarización genera bienes productivos y buenos. Pero, ¿seré capaz yo de dirigir a otro en libertad? ¿Cómo es que se dirige a otro en libertad? ¿Cómo es que, en dónde queda la libertad? Y sin libertad no hay virtud, ¿eh? La virtud no es libertad, pero sin la virtud potencia la libertad, la virtud dispone hacia la libertad, porque justamente la virtud, recuerden, para que yo haga uso de la libertad, de la virtud, es decir, para que haya ejercicio de la virtud, para que podamos hablar de virtud, tiene que haber libertad. Oye, Ricardo, ¿y no pierdo la libertad cuando obedezco a otro? La gran pregunta. Hasta aquí vamos bien. En consecuencia, aquello que se decía a los empleados de que sus problemas personales se quedan en la calle y no los traigan a la empresa, no es aplicable. No es aplicable. Bien, Bernardo, te lo agradezco mucho. No es aplicable. Justamente eso que les platicaba de los experimentos en Delton Mayo, en la Hawthorne, en Chicago, es lo que demuestran. La gente viene motivada porque está contenta de ser parte del experimento. La gente viene motivada porque ganó su equipo de fútbol el fin de semana. La gente viene motivada porque vio a una amistad el fin de semana. La gente viene motivada porque está bien su familia en su casa, porque disfruta lo que hace. La gente viene motivada por 1001 razones. La gente viene motivada porque le ofrece el trabajo a Dios. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay diferentes razones por las que una persona va motivada a la empresa. No necesariamente el dinero, no necesariamente cumplir el estándar, no necesariamente. De hecho, en México, yo tengo es un poco broma, pero un poco verdad, ¿no? Pero yo no sé si pasa en los países que ustedes están, porque aquí hay personas de todos lados, ¿no? Pero yo en México les digo que muchos de los mexicanos dicen, mire, yo vengo de 9 a 5 a la oficina. Si quiere que trabaje, eso se cobra aparte. Pero aquí estoy. Yo de 9 a 5 aquí cumplí. Ahora, ya si quiere que trabaje, ya eso ya lleva. Entonces, sí, el salario no es el único motivador. Pero no solo eso, sino que el bien, y esta es para mí, bueno, hay muchísimas cosas muy valiosas, pero esta es una muy valiosa. Esta es la que a mí me apasiona de Carlos Llano. Carlos Llano va a hablar de la apóyesis. Esto es lo interesante porque
O sea, cuando llega a este punto, Carlos Llano dice, esto del Fordismo y del Taylorismo y del método científico y del management científico y de la estandarización, es el trabajo poético. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la poiesis? ¿Qué es el trabajo poético? La poiesis es aquel trabajo que realizo y termina en un bien exterior. Termina en un bien exterior. El carpintero que hace una mesa es un trabajo poético de la poiesis. Hoy diríamos, es un trabajo operativo. Entonces, el trabajo operativo, el trabajo poético, la poiesis, que nos enseña que hay un trabajo que yo realizo y queda en una realidad exterior. Pero hay un trabajo que es la praxis, que es que el trabajo que yo realizo y queda en una realidad exterior transforma la realidad interior del que lo realiza. Transforma la realidad interior del que lo realiza. Déjenme decirlo así para los ingenieros. Cuando tú usas la máquina de producción, la línea de producción, hay un desgaste en la máquina, hay un desgaste en el equipo que utilizaste. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, pues a diferencia del ser humano, el ser humano, por la praxis, hay un crecimiento, hay un desarrollo del ser que se realiza a través del ejercicio y de la praxis laboral, es decir, no de la parte operativa, sino del esfuerzo que hago por llegar a tiempo a la oficina, del esfuerzo que hago por trabajar, del esfuerzo que hago por poner atención, del esfuerzo que... Todo eso va creando unas virtudes, unas disposiciones que van formando la segunda naturaleza de cada ser humano. Vamos uniendo. Entonces, había un énfasis desde Taylor y Henry Ford en separar el trabajo directivo del trabajo técnico, del trabajo operativo, donde el director se convertía en una especie de científico que estandarizaba un proceso y el operador lo que hacía era parte de una maquinaria y lo que hacía era repetir el estándar. ¿En dónde cabe la libertad? No, Ricardo, no les hables de libertad a los operarios. No, 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 no. Me los distraes. Me los echas a perder. Oiga, pero es que ese obrero, en la repetición de actos poéticos, de actos técnicos, de actos que terminan en una realidad exterior, se va construyendo a sí mismo si usted le explica el sentido de su trabajo. Es decir, si usted le explica que la puntualidad no solo le sirve para el trabajo, le sirve para toda su vida. Si usted le explica que la justicia de darle a cada quien lo que corresponde no solo le sirve en su trabajo, le sirve para toda su vida. Si usted le explica que la fortaleza de soportar la dificultad del trabajo y las cuestiones físicas y esa fortaleza mañana la puede usar para educar a sus hijos. Y si usted le explica que la templanza de no poderse ir a la hora que se le da la gana, sino de cumplir un horario, de cumplir con los horarios de comida, del break, esa templanza de no comer de más para que no le dé sueño después de la comida y poder trabajar bien, esa templanza la puede usar mañana en su casa también. Y entonces el trabajo va construyendo una segunda naturaleza en cada uno de los trabajadores. No importa si es operario o es director. En los dos trabajos, el trabajo, el esfuerzo, los latinos tradujeron esto como la inmanencia. La praxis, para los latinos en medievos, la inmanencia es la acción inmanente. ¿Qué es la acción inmanente? Es el remanente que queda en el ser humano que realiza la acción exterior. Entonces vuelvo a ver si he sido capaz, a ver si he sido capaz, ojalá y sí.
Beto me pone aquí porque él cree que soy capaz, pero no le digan así que soy muy incapaz, porque sí me gusta dar las clases. Díganle, mira, es más o menos capaz. Ya con eso Beto se conforma. Entonces yo espero poderme explicar bien, ¿no? Es decir, el, 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 el remanente que queda, perdón, me levanto a las 5 de la mañana para salir a correr y hacer ejercicio. El ejercicio produce una realidad exterior en mí. Los músculos, más fuerza en los músculos, en las piernas, condición física, el corazón se ensancha, corre más sangre y hoy además está de moda el famoso, la famosa dopamina y la serotonina y nos llenamos de drogas buenas en el organismo por hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Sí, todo eso es realidad exterior. Pero Ricardo Murcio va construyendo una segunda naturaleza en la fortaleza de levantarse por la mañana, en la templanza de no quedarse dormido, en la justicia de cuidar su cuerpo. Ahorita les platico una cosa bien interesante de eso. Y la justicia de cuidar su cuerpo, decir, claro, ¿qué tan justo puede ser cuidando tu cuerpo? Tampoco gran que lo cuido yo tanto, ¿no? Ya, pero hombre, algo le echo de ganas. Y en la prudencia de dormirme temprano, para levantarme temprano, para hacer ejercicio. Y entonces empezamos a ver que hay un resultado exterior que hoy, que podríamos también decir esa costumbre, esa maña, decimos en México, no sé que también en otros países maña le llaman a los malos, ¿verdad? A los ladrones o a la gente, a las bandas delictivas. Pero bueno, en México a veces le decimos maña a esos malos hábitos o esas malas costumbres que están en el exterior. Vuelvo a poner el ejemplo de morderse las uñas, que es una cosa que yo no hago, pero conozco mucha gente que lo conoce. Oye, Ricardo, ¿por qué es justo cuidar tu cuerpo? Y les voy a platicar rapidísimo, en 2 segundos, anecdótico, pero hace 15 días vi un muy buen amigo cuyo padre falleció cuando él era joven, cuando él tenía 19 años. Y entonces me dijo, Ricardo, hay que cuidarse porque nuestros hijos van a empezar a llegar a los 19 años. Él perdió a su padre, perdón, su hermano tenía 19 años, él tenía 15. Yo perdí a mi padre a los 15 años. Y me hubiera gustado que mi padre se cuidara, que se hiciera los check-ups. Su padre falleció de cáncer, que se hubiera hecho los chequeos, que hubiera ido al médico, porque si hubiera ido a tiempo, a lo mejor hubiera habido algo que hacer. Si mi padre tuvo de avisar o se dio cuenta que tenía cáncer en diciembre y en abril ya no estaba con nosotros. Yo no puedo hacerle eso a mis hijos, al menos no conscientemente. Claro que tiene que ver la justicia con el ejercicio, pues tiene que ver eso. Que si usted hace ejercicio y se alimenta bien, si tiene hijos, si tiene una familia, pues tiene que comer bien, tiene que ver, porque uno tendría que hacer el mejor esfuerzo de estar como padre presente en la vida de sus hijos hasta que uno no les haga falta, ¿no? Y luego uno tiene que ser justo en morirse antes para que la esposa disfrute. O sea, las dos son justicia, ¿eh? O sea, las dos son justicia. Hay que darle un tiempecito de viudez a la esposa para que diga, bueno, valió la pena. Si no, me la pasé aquí, ¿no? Bueno, entonces, el, se dan cuenta cómo entonces la virtud se va construyendo en el remanente, en la inmanencia de la acción exterior, en la remanencia que queda en el inmanente, en el interior. Y entonces dice Carlos Llano, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la acción directiva? Pues todo. Primero se dan cuenta ustedes cómo están conectadas las virtudes. O sea, yo no puedo ser un injusto fuerte. Muy raro, sería muy raro. Yo seré pues, la fortaleza ayuda a la justicia, porque entre más fortaleza tengo, más capaz soy de cumplir mi palabra, etc. Pero entonces luego viene y luego se dan cuenta que todo esto tiene que ver con lo social. Porque yo, bueno, perdón, di un brinco, perdón, me regreso tantito, pero bueno, tiene mucho que ver con lo social, ahorita lo van a ver. Pero yo no puedo ser justo conmigo y ser injusto con el otro. Eso es equivocado, también es incorrecto. O sea, el justo es justo para los demás y para con uno mismo. Por eso el justo es humilde, o sea, es difícil. Si uno es justo, se da cuenta de sus carencias. El pelo, por ejemplo, es una carencia.
Uno no puede decir que en justicia yo no puedo decir que tengo pelo. A todas luces, aunque hoy no me da la luz de frente porque estoy en otro lugar, pero a todas luces se ve que no tengo. Entonces, pues yo no puedo decir, no, mira, lo que pasa es que los pelones somos más atractivos. Pues tampoco me va. Entonces, no puedo ser injusto conmigo, pero injusto con los demás. Es muy raro. Es decir, la justicia va no solo por las tradiciones, no solo por las costumbres. Esto es muy importante, por eso separarlo. Para mí es muy importante. No solo porque celebremos las posadas aquí tradicionalmente comemos el pavo de tal forma, está muy bonita la tradición, eso es externo, pero hay un remanente social en la acción humana que va construyendo a la sociedad. Se puede hablar de una virtud social, o sea, como sociedad, pues no, pero si hay un espíritu social de la virtud. La virtud se une. ¿Por qué? Porque pues en un lugar donde todos somos justos, en donde todos somos prudentes, en donde todos somos fuertes, donde todos somos templados, donde somos humildes, en fin, pues se vive mejor. Se vive mejor. Porque si yo sé que el que está hoy dirigiendo es justo y es templado y es fuerte, pues va a dirigir mejor. Y entonces llegamos hacia la tercera pregunta que se hace Carlos Yaco. Entonces, ¿cuál es la virtud por excelencia del director? Hay una acción directiva, así como hay una acción poética, y hay poiesis y praxis, hay una acción poética y práctica. ¿Hay alguna virtud, hay alguna acción que se pueda decir que es solamente del director de empresa o del director de un país o del director? Y entonces Carlos Llano, y aquí por eso decía yo de Alejandro Limón, porque la clase anterior me preguntaba sobre la virtud de la prudencia. Entonces Carlos Llano dice, claro, la virtud de la prudencia. No es la única, pero es la herramienta de la dirección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparece la prudencia como razón práctica. Y entonces hay tres elementos claves. Yo es que voy a hacer una cosa aquí rápidamente, pero a ver si se puede. Es que no puedo escribir. Keep. Ok. Voy a ponerlo aquí y ahorita lo hago grande. Y entonces dice, hay tres elementos claves. Carlos Llano, diagnóstico, decisión, mando. Yo lo podría traducir hoy como liderazgo, pero también lo podríamos traducir como ejecución. Ricardo, ¿y de dónde sacó esto Carlos Llano? De la razón práctica en Aristóteles, para el que le interese. Y si alguien quiere ahorrarse leer Aristóteles, yo tengo un libro que se llama Liderazgo Centrado en la Persona, no lo estoy promoviendo porque yo gano 0 pesos, pero ahí explico cómo aterriza este diagnóstico, decisión y mando en la tarea de la dirección, en la dirección. Perdón, también explico eso, pero lo que quería decir es que explico cómo la razón práctica Carlos Llano une o toma la idea de la razón práctica y la aplica en la empresa desde el diagnóstico, decisión y mando. Es decir, diagnostico lo que hay allá afuera, recibo información, decido delibero sobre lo que hay allá afuera y ejecuto, mando. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que cuando mando sobre otros. Es decir, el liderazgo es sobre otros, pero la razón práctica está en todo ser humano. Entonces nos damos cuenta de una cosa, que el management científico no solo es que no se diera cuenta de la virtud que se gana,
sino que trata de negar la naturaleza propia del ser humano, de la persona. Toda persona, y el operario también es persona, gracias a Dios hemos superado la etapa de la esclavitud y nos damos cuenta, pero déjenme decirlo así, el esclavo también era persona, aunque hubo gente que no lo viera en su momento. Toda persona tiene la capacidad de ejecutar la razón práctica. La razón práctica no es de los directores. Ah, no, usted es director de empresa, tome aquí su razón práctica. No, 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 no. No, de hecho, y no sé si hoy se toma esto a mal, pero de hecho la labor doméstica tiene mucho más de razón práctica que la dirección. Porque la dirección, muchas veces las decisiones nos vienen tomadas. No hay cabida para este ejercicio práctico. Es decir, ya uno está en el día a día, en la labor doméstica, en la vida diaria, nos la pasamos diagnosticando, decidiendo y ejecutando todo el día, todo el día. Es decir, manejando. ¿Qué vamos haciendo cuando manejan? Algunos ya, por la edad que tenemos, manejamos sin darnos cuenta de esto, ¿no? Pero ¿qué vamos haciendo? Vamos diagnosticando, se me va a meter este carro, decidiendo, frena, acelera y ejecutando. Aprieto el acelerador o aprieto el freno. Me paso a la derecha, me paso a la izquierda. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia, me regreso. Es prudente ir ahorita a la iglesia. Pues a lo mejor no es prudente, Ricardo. Habría que haber ido a las 7 de la mañana. Oiga, pero es prudente ir ahorita al supermercado. Bueno, a mí se me ocurrió una imprudencia hace un momento. Yo ahora estoy en Monterrey, por eso yo, como ustedes saben, soy profesor de Tecnológico de Monterrey, de la EGA de Business School, y cuando vengo a Monterrey, yo tengo que pasar al banco para poderme llevar el dinero a Dallas, porque tengo un mejor tipo de cambio. En fin, perdón por la explicación larga. Entonces, yo generalmente, o por costumbre, no voy a misa por costumbre, pero voy a la misa de las 8 de la mañana por costumbre, eso sí, me viene bien. Y salgo de misa y a las 8:30 abren el banco, entonces me paro en el banco, saco el dinero, lo cambio en una casa de cambio y llego a casa a las 9 de la mañana a sentarme a trabajar. Hoy tuvimos una actividad y se me ocurrió ir al banco a las 10 de la mañana. Fue una imprudencia. Yo cuando voy a las 8:30 de la mañana soy el primero o el segundo en pasar. Hoy me tuve que ahí, bueno, ya no se forma uno, lo sientan, ahora muy amablemente nos pusieron sillas. Y ahora te sientas ahí, me eché media hora, 40 minutos. Y uno dice, me estoy perdiendo aquí el tiempo, ¿verdad? Bueno. Ricardo, Sí, perdón. nos quedan Perdón. 15 Te minutos. quedan Sí, un poquito menos de 15, sí. Entonces, la prudencia la usamos todo el día, y más insisto, más. Yo no tuve que usar la prudencia para sentarme a dar esta clase, ya tenía el compromiso puesto. Hubiera sido imprudente no estar aquí. Pero no tengo que volver a ejercer la prudencia en este momento, ya se entiende. Entonces, lo que es un error aquí, el liderazgo que es sobre otros, no está operando con una computadora. Está operando con una persona libre. ¿Y qué implica la libertad? Pues la libertad implica que esa persona va a diagnosticar, es decir, va a recibir la información. Encontré una forma de decir esto y alguien me dijo que se había entendido mejor en una clase. Información, deliberación, acción. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. La razón práctica tiene 12 pasos, ahorita no me quiero detener en ello. Información, deliberación, acción. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a alguien, no a algo. Por eso cuando dicen recursos humanos les digo que dejen de decir esa palabra porque las personas no son recursos. No hay recursos humanos, no existen. Cuando tú le dices a una persona que es un recurso, lo estás haciendo una cosa. Las computadoras son un recurso, el dinero son un recurso, los edificios son recursos, las ventanas son recursos, las personas son personas. Tú le das información a la persona, dices, oye, hay que hacer esto. La persona recibe la información, delibera. ¿Cuál es la deliberación que hace la persona operativa?
Si Ricardo, no, porque la persona operativa no delibera. Claro que delibera. Y hay una deliberación, punto inicial de todo lo demás, que es, ¿le hago caso o no le hago caso a estas personas? ¿Obedezco o no obedezco? La libertad está en la obediencia. Yo puedo obedecer con libertad. Yo puedo obedecer con libertad. No dejo de ser libre porque obedezca. Porque de nuevo, recuerden, la libertad tiene estas dos implicaciones. La libertad la libertad en potencia, que es la capacidad que tengo para decidir, para usar la razón práctica, esa es capacidad de uso de razón práctica, esa es la libertad en potencia. Y luego está la libertad en acción, que es la capacidad, es decir, la ejecución, la deliberación, la toma de decisión, el decir sí, obedezco. Ahí está implícito el acto de la libertad. Ahora, para obedecer hay que ser fuerte y hay que ser templado. Y hay que ser justo porque la otra persona sabe más que yo. Y hay que ser prudente porque la otra persona me está pidiendo esta ayuda por algo. Y hay que entender por qué me está pidiendo la ayuda. ¿Se entiende? Se va uniendo todo esto. Entonces, el operario dice, recibe la información, delibera si obedece o no obedece, y después actúa. Eso no se puede evitar. Ahora, que se requiere más deliberación en la dirección de empresas, claro que se requiere más deliberación en la dirección de empresas, porque ahí caben muchas alternativas. Cuando baja el nivel operario, uno no le puede decir al operador todos los días, ¿verdad? Mire usted, sea tan amable de ser el banquero del banco. No sea malito, ayúdeme hoy, hombre. Ándele, póngase no, hoy no quiero ser cajero. Hoy quiero ser ejecutivo. No, no se puede, no podemos estar viviendo así. Ahora, en la acción directiva sí caben, ¿dónde abrimos una sucursal? ¿En dónde conviene abrir una sucursal? ¿Dónde nos planteamos poner el banco? ¿En qué marca le ponemos al banco? ¿Qué color le ponemos al banco? ¿Cuánta cantidad de dinero utilizamos para el banco? ¿Se entiende? O sea, hay más posibilidades que el cajero, que ya una vez que ha decidido ser cajero, pues lo que corresponde es actuar, obedecer y utilizar el sistema. No, mire, yo lo anoto aquí en un hojita. No, usted lo pone en la computadora. Pero no le puedo quitar la capacidad de dirigir al operario. Y entonces Carlos ya no dice, para eso, en lugar de tener líderes centrados en la tarea, como lo eran Frederick Winsor Taylor, bueno, ahorita no me meto con eso. Lo que necesito es líderes centrados en las personas. Y entonces, ¿qué dice? Estar más preocupados por la persona que hace las cosas que por las cosas que hace la persona. Es decir, Carlos ya no dice, el director tendría que estar más preocupado por el remanente que queda en la acción, en el ser humano, que por el resultado exterior. Ricardo, pero es que la gente nos paga por el resultado exterior. Sí, y está bien porque hacer las cosas con perfección o con la mayor perfección posible, te perfecciona también cuando las haces. Te hacen luchar por esa perfección. Pero el director tiene que estar más preocupado por la persona que por las cosas que hace la persona. Y entonces, ¿cómo actúa un líder centrado en la persona? Distribuye el trabajo por objetivos. ¿Por qué? Porque lo que piensa es que el operario es capaz de entender los objetivos. Busca la aceptación de los objetivos, no de la tarea, de los objetivos. Motiva a la persona para que alcance los objetivos. Le hace ver el bien de los objetivos. Le da libertad de acción. Ya que entendiste lo que tienes que hacer, ya que viste lo bien que te va a hacer esto, ya que viste lo bueno que es para todos los demás que lo cumplas, entonces actúa en libertad. Y después va procurando el autocontrol a través de un sistema de valores. No voy reglamentando
Cuando alguien me dice a mí, estoy actuando de acuerdo al reglamento, le digo, no, pues es que el reglamento lo hizo otra persona. Tú tienes que actuar de acuerdo a la prudencia, de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la fortaleza, de acuerdo a la templanza, no de acuerdo al reglamento, porque las reglas, como las escribió otra persona, pueden estar equivocadas, las podemos corregir. Entonces, ¿qué es la acción directiva? La acción directiva es el ejercicio de la prudencia aplicado a la empresa, cuyo fin es generar riqueza, pero no riqueza meramente económica, sino riqueza humana, social y económica. ¿Qué es lo que descubre Carlos Llano? Que la acción directiva se ejerce de diferente manera en todos los niveles de la dirección, porque es la forma correcta de proceder, es la única forma que tiene el ser humano para proceder. Yo les digo, las personas no hacen lo que quieren, las personas están obligadas a hacer lo que quieren. Si tú quieres incidir en la acción de una persona, tienes que mostrarles el bien que van a recibir después de su acción. Porque lo único que mueve la voluntad es el bien. La voluntad no se mueve por órdenes, menos exteriores. Para muestras una dieta, ¿verdad? Estoy a dieta, pero un pastelito no me cae mal. La voluntad no sigue órdenes, sigue bienes. Cuando nosotros formamos la voluntad a través de los hábitos, de la fortaleza y de la templanza, la voluntad, aunque vea en el pastel un bien, ve en la salud un bien mayor. Y la voluntad dice, yo me adhiero al bien mayor, no al bien menor. Pero ve bienes, nada más ve bienes. No, la voluntad no dice, el pastel es un mal. No, lo que dice la voluntad, la cabeza puede decir otras cosas. La voluntad dice, la salud es un bien mayor. Me adhiero al bien mayor. ¿Qué es lo que hacen los esposos y las esposas? Me adhiero al bien mayor, que es la familia, que por eso la virtud es social. La virtud potencia, dispone a la libertad, pero no es la libertad. La virtud es el ejercicio de esa libertad con vistas al bien. Y en la acción directiva, concretamente, con vistas al bien de la organización, de la empresa, de las personas que trabajan ahí, de los clientes, etc. Carlos Llano al final dice, en un momento me da un texto, me dice, usted que está interesado, porque él sabía que yo estaba escribiendo una tesis sobre él, por supuesto, esa fue la razón por la que me recibió en su oficina en muchas ocasiones. Carlos Llano me dio un texto donde explicaba que hay un término concreto en latín que no es ni la praxis ni la apóyesis, y que es gerere, con G, gerere. El gerere es la acción, el ejemplo que pone el texto es la acción de la dirección. ¿En qué sentido? Y dice, el general de una batalla no es la causa de la batalla, él no causó la batalla, ni tampoco es quien pelea la batalla, es quien la dirige, y eso es gerer. Dice, el compositor de una obra de teatro no es el causante el director de una obra de teatro no es el causante de la obra, ni tampoco es el que la actúa. ¿Quién es el que la dirige? Bueno, pues la dirección de empresas es un gerere. Yo no soy el causante de la empresa ya estaba aquí cuando yo llegué, ni tampoco soy el que va a operar la empresa. Para eso están ¿yo qué soy? Soy el que la dirige. ¿Desde dónde la dirijo? Desde la razón práctica, desde la prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia es el hábito intelectual, la unión entre el hábito intelectual y volitivo que me permite orientar todas las acciones hacia el bien mayor. Es decir, que me ayuda a decidir lo que debo hacer en el aquí y el ahora.
Eh, ¿Qué pueden estudiar si les interesa el tema? Bueno, pues estudiar obviamente a Carlos Llano y a Leonardo Polo, eso es fundamental. Pero luego lo que es simpático es que Carlos Llano habla de toda por ejemplo, de toda la parte social de la virtud en unos textos que habla sobre primus y secundus. Adam Grant, un profesor en Estados Unidos, publica en el año 2000 para acá, no recuerdo ahorita exactamente su último, en el año 2000 para acá, publica un texto sobre primus y secundus, solo que no se llama primus y secundus, se llama givers and takers. Es exactamente la misma cuestión. Carlos ya no habla de la amistad en la empresa. Carlos ya no habla de la humildad en la empresa. Y luego aparecen libros como el de Jim Collins y luego aparecen libros como el de Gallup y el Q12 de Gallup, hablando sobre la amistad en la empresa. ¿Por qué hay y Peter Drucker lo mismo? Peter Drucker habla de la acción directiva antes de que haya una estadística. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento, hay una intuición, hay una capacidad de pensar más allá de la estadística, de pensar hacia el futuro. Bueno, al que le interese, pues está Adam Grant, está el tema del capitalismo consciente, también está Ricardo Semler, les recomiendo ampliamente buscar SEMCO, el SEMCO Institute. Todos esos son ejemplos de cómo concretizar esto que en una filosofía se puede ver abstracto. Con lo cual me callo. 1:32, señores, Gracias, abramos los Ricardo. micrófonos. Eso, adelante. Gracias por por toda tu ponencia. Muy interesante. Gracias a Gracias. ustedes. Entonces ahora eso, damos comienzo a la sesión de preguntas y respuestas. Nada más recordarles ahí que, digo, para que sea lo más provechoso y así, lo, pues preguntas así, más claras, breves, concretas. Bueno, que quien se quiera explayar también lo puede hacer. Claro, No claro. es, no Tenemos es, tiempo. no es limitar, ¿no? Pero bueno, adelante y creo que, o sea, lo que hay de participación en el chat, lo fuiste ahí comentando también, Híjole, Ricardo. aquí van comentando, ¿no? Si ustedes no quieren participar, nada más que Beto me dé permiso de echarles otros 30 minutos de rollo y se los aviento, ¿no? No, no, a ver, el tema de la voluntad es muy importante en la virtud porque justamente la virtud, lo que va formando en esa segunda naturaleza, principalmente es orientando a la voluntad hacia el bien. Como decíamos, la voluntad también pues puede flaquear, ¿verdad? O sea, puede ir hacia la comodidad. Desde el punto de vista psicológico que veíamos, es decir, la psicología se va a quedar, la psicología, especialmente la bueno, hoy lo vemos más complejo, pero la biología va a tener un principio, que es la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Y eso es biológico, o sea, por eso ahora creo que no lo voy a decir así, no lo vayan a poner en ninguna red social porque me linchan, ¿no? Pero cuando le daban, yo no, pero otras personas le daban periodicazos a los perros. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo, evita el dolor y busca el placer. Y un periodicazo, pues a nadie le gusta, ni a los perros. Entonces, ¿por qué en la búsqueda del dolor y el placer? ¿Qué es lo que pasa con la virtud? Que se supera el instinto. Y ahí es donde aparece la segunda naturaleza de la que hablaba Hortensia. Se supera la mera respuesta instintiva. Es decir, supero el mero instinto de supervivencia a través de la búsqueda del placer y el dolor. De hecho, también por eso los animales venenosos son tan atractivos, porque tratan de llamar la atención a través de lo placentero visual, y ya cuando uno está ahí, pues ya no hay escapatoria. Maurín, por favor, o Morín, no sé cómo se pronuncia correctamente. De las dos formas, de las dos formas entiendo. Bien. Gracias, súper interesante. Mi consulta es, hay una neurocientífica que sigo desde el área de arquitectura, se llama Nazaret Castellanos. Bien. Está trabajando todo el tema de la respiración y demás, pero tiene una frase en el libro El puente donde habitan las mariposas, que lo dice riquísimo y ella dice,
hay que decidir queriendo. A ver, Ricardo, cuando estás tanto con hijos adolescentes como cuando tenés profesores a cargo o los mismos estudiantes y tenés que pautarlos en un principio, ¿no? Para educar el hábito, tenés que conocer, tenés que aprender a hacer las cosas, ¿no? Me acuerdo una vez una de mis hijas estaba pequeña y ahorita no me acuerdo qué le estaba enseñando y tuvo la osadía. Termino yo de explicar y digo, ¿entendiste? Y tuvo la osadía de decirme, ahora lo puedo hacer a mi manera, ¿no? Entonces, el tema de querer en sociedad, como decía el maestro Alvira, ¿no? De cómo ir sembrando eso, cómo lograr que la gente decida queriendo que este es el puesto que le corresponde, va a enriquecerlo, le va a aportar muchísimo, pero no hay un umbral ahí como de querer aquello que debo hacer, ¿no? Que no me lo imponen porque, ¿verdad? Porque el adolescente te, sí, yo sé, mamá, qué querés, no, no, y te rebotan ahí lo que les pedís como si tengo que hacerme a tu imagen y semejanza. Pero luego esa cantaleta en casa la escucho con profesores, estudiantes y tal. Claro, en una carrera creativa, todo el mundo quiere sobresalir y demás, pero luego también lo veo en otros departamentos o unidades de gestión, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos queriendo? Mm, Mira, muy buena y muy compleja. Yo te diría, yo lo pondría al revés. No hay forma de no querer cuando decido. Ok. Eh, la frase es buena, o sea, decidir queriendo, eh, pero la decisión implica la voluntad. Esa es la razón práctica. La razón práctica es justamente el juego entre la razón y la voluntad. Es un ir y venir de la razón que propone y la voluntad que responde. Entonces, cuando yo no decido lo que quiero, automatizo mi decisión. Es decir, ya no decido, sino que respondo. Vuelvo al ejemplo de porque esa es la base, ¿no? Yo tenía un perro que en lugar de periodicazos lo que le dábamos eran panes. También creo que hoy me matarían porque ahora los perros, ahora resulta que hay perros que nada le dan de comer una vez al día. Y digo, pobre perro, pues ya lo traemos a dieta como si fuera humano. Bueno, en fin, yo no me meto, ya no tengo perros, pero yo tengo 4 hijos y ahorita los perros pues no me alcanza. Pero yo a mi perro, en mi época, ¿verdad? Le dábamos, para sacarlo de la casa, le dábamos un pan. Aventábamos un pan a su zona y entonces pues salía feliz por el pan y pues ya nada más cerrabas la puerta, te ahorraba muchos problemas porque le explicamos varias veces y no entendió. Entonces, a eso voy, ¿no? Es decir, la respuesta biológica no implica la voluntad. El problema neurocientífico de esto, o el problema neurológico de esto, es que hay una conexión de la voluntad con la acción que sucede en milésimas, micromilésimas de segundo. Es decir, a mí en mi caso, a lo mejor ustedes no, en mi caso, yo veo un pastel de chocolate y salivo. Ujú. Ayer decía mi sobrino, que tiene 3 años y medio, 4 cuando más, decía, pero ¿por qué no nos podemos comer primero el postre y luego, por qué no yo quiero primero el postre y luego la comida? Pues y yo decía, es que es lógico, yo pido lo mismo, pero me han enseñado que no, que primero va la ensalada. Entonces, sí, ¿por qué? Porque yo veo un pastel de chocolate y salivo, y esa es la respuesta. Pero la razón práctica con la voluntad, en mi caso, entra en juego. En el caso de mi sobrino no entra en juego la razón práctica, ¿eh? Lo que entra en juego es el papá que le aleja el pastel. Porque si a mi sobrino le pones enfrente el pastel y la ensalada, se come el pastel primero. No estoy diciendo que yo no, pero para no quedar yo mal, ¿no? Para que ustedes piensen que yo me aguanto. Pues decir, ¿cuál es el juego de la razón práctica que le hice a la voluntad? ¡Ey! Bien mayor primero, ensalada.
bien mayor primero, la carne. Bien, la respuesta neurológica es inmediata, es microsegundos. Entonces, cuando yo me como el pastel de chocolate por responder al mero instinto, justamente lo que estoy haciendo es no decidir. Y por lo tanto no es que quiera el pastel de chocolate, sino que digamos que el pastel de chocolate me quiere. El pastel de chocolate me atrapa, no me deja ir. Yo pongo otro ejemplo que es, si yo me subo a un avión, que me subo seguido, y se sube una mujer muy bella al lado mío, yo busco cambiarme de asiento. Es decir, ay, Ricardo, pues que no te puedes aguantar. Le digo, no, el problema no es que no es que a mí me guste ella. Ya dije que era una mujer muy atractiva. Evidentemente me va a gustar. El problema es que yo le guste a ella. Porque si ella me dice a mí algo, como el pastel de chocolate me atrapa. Ajá. ¿Sí me explico? Es decir, el problema no es de aquí para allá, el problema es de allá para acá. Porque yo ya no voy a decidir queriendo, ni siquiera voy a decidir, sino que ya no va a haber acto, ya no va a haber juego entre razón práctica y voluntad. El alcohol, fíjate, el alcohol todavía hace más lenta la respuesta del cerebro. Y entonces, ¿qué hace un borracho? Pues responde a lo primero. No hay decisión, no hay prudencia, no hay juego entre razón y voluntad. ¿Qué hay? Biología. Y entonces luego al día siguiente dices, ¿pero cómo hice esto? Pues claro que lo hiciste porque no había, es una respuesta al placer, es una búsqueda del placer. Te pongo diferentes ejemplos en diferentes escenarios porque esto es lo que pasa. Es decir, a veces, fíjate, ahorita con el ejemplo que tú ponías, a veces pasa que el trabajo me atrapa. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces pasa que me asignan una función que yo no quería, o de instinto, de inicio, no quería, y poco a poco el trabajo me va ganando y me va convenciendo. Y digo, oye, qué bonito trabajo este que realizo. Pero hace 6 meses no me gustaba nada, ¿eh? Pero hoy me gusta y me apasiona porque el trabajo me va ganando y va superando ese juego de razón y voluntad. Entonces, la razón práctica, la acción directiva es justamente permitir el juego entre la voluntad y la razón para buscar el bien mayor. Permitir ese juego entre razón y voluntad para encontrar el bien mayor. Y no dejarme ir por la respuesta natural biológica de entrada. Y a veces en la empresa, como les digo yo, es el maldito profit, la utilidad, la maximización de la ganancia económica. Es como el pastel de chocolate, es como la mujer en el avión, es como el alcohol en la fiesta. Llegas con el directivo y ¿qué te dice el directivo? Hay que maximizar las utilidades. ¿Para qué? ¿Por qué no llega un directivo y dice hay que maximizar la calidad de vida de los colaboradores? Ya ganamos mucho dinero, mucho. Les digo, yo no encuentro un director que me diga, Ricardo, fíjate que o sea, ya lo que ganamos ahorita nos da para lo que queramos. Este año, en lugar de crecer 5%, no crezcas, no te preocupes. Vuelve a hacer lo mismo que el año pasado. Hasta puedes hacer 5% menos, que a la empresa no le va a pasar nada. Yo creo que hay empresas hoy que si ganan menos del 5% que el año pasado, no le pasa nada. O sea, hay empresas hoy en día que Sí, vení. a Walmart no creo que le haga falta mucha más venta, la mera verdad. No sé ustedes qué piensan, ¿no? O sea, que le diga al de Walmart, 20%, vende 20% más el próximo año. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, pero ese es el pastel de chocolate del empresario, ¿eh? Hay que vender más, Ricardo. Hay que crecer más el próximo año. ¿Para qué? La pregunta del para qué es justamente la acción prudencial. Entonces,
lo que habría que explicarle, lo que hay que dedicarle mucho tiempo, pero también conociendo, que es difícil, a las personas es en el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Aunque no lo veas hoy, lo vas a llegar a ver un día. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en la medida en que tú veas el para qué, será más fácil decidir en favor del bien mayor. ¿Sí? No sé si más o menos respondo tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Y Gracias. sobre todo, aunque me encanta la frase decidir queriendo, yo te diría, la diría al revés, no quieras sin decidir. Ahí es donde vería yo el problema. No quieras sin decidir, porque entonces te está ganando el placer, te está ganando el instinto, te está ganando la respuesta automática de la biología. Bien. Más, Walter, por favor. Buenas tardes a todos. Sí, nada más, Ricardo. O sea, con lo que nos acabas de decir, nomás, a ver si me puedes aclarar un poco. Cuando nosotros, entramos en esa acción deliberativa y luego la decisión y luego para ejecutar la acción, ¿verdad? Ya de la dirección. Pero anterior a eso, pues viene un pensamiento, ¿no? Que es el que nos hace ver las oportunidades para poder nosotros deliberar, ¿verdad? Y de ahí tomar las decisiones. Entonces, a lo mejor en ese ver la oportunidad está el queriendo, ¿no? Está el querer, porque de ahí surge un querer que nos lleva a deliberar y luego nos lleva a decidir y nos lleva a ejecutar. No sé si es correcto. Sí, es correcto, súper correcto. O sea, utilizando mi mismo ejemplo, yo me cambio de asiento porque soy casado y pobre, porque hay unos que están casados y son ricos y pues bueno, podrán tener 2 o 3 mujeres, yo no voy a juzgar. No lo recomiendo, ¿no? Pero habrá quien tenga el dinero. Ahora, pero si yo fuera soltero y se sentara una mujer atractiva o que me atrae al lado mío, como fue el caso de mi esposa, entonces empieza toda la deliberación. ¿Cómo hago para que esta persona se interese en mí? Porque soy soltero. Y me ha interesado ella. Entonces, es lo que, cuando yo estoy en la empresa y digo, oye, pero ¿cómo vendemos más? ¿Cómo vendemos como ellos? ¿Cómo atendemos? ¿Cómo brindamos el servicio al cliente como ellos? Oye, yo quiero, mira qué bien se ve uniformada el equipo de trabajo. Oye, mira qué bonita tienda. Y entonces eso me va motivando a mí, me va inspirando a mí oye, pues yo también quiero plantearme ese objetivo. ¿Por qué no ser el Walmart? ¿Por qué no ser el Bimbo? ¿Por qué no ser la FEMSA? ¿Por qué no? Entonces me voy, entonces ahí está el bien que tú hablas. El bien, bueno, hay 2 partes ahí que son muy importantes. Distinguir, porque son muy complejas en el día a día. Tú como director ves algo y dices, oye, ¿por qué no llegamos ahí? Pero yo como operario no necesariamente me puedo permitir eso. Porque si tú cambias, o sea, si cada persona toma un rumbo distinto, pues la empresa se pierde en ese rumbo. No sé si me explico. Entonces hay una característica de la acción directiva que es muy importante, que viene muy a cuento con lo que acabas de decir. El buen director es persuasivo. La persuasión no es manipulación. La persuasión es bueno para enseñar el bien. Porque el buen director ya vio, ya deliberó y ya decidió lo que va a hacer la empresa, pero no lo va a hacer él. ¿Cómo convences a un soldado de ir a la guerra? ¿Cómo convences a un operario de cumplir con su trabajo? Esa es persuasión, que no es manipulación. Acuérdense que la distinción es, la manipulación es
engañarte, haciéndote creer que un bien común, que vas a conseguir un bien común, cuando en realidad vas a conseguir un bien particular, el mío. Esa es manipulación. Engañarte para conseguir un bien particular mío, pero hacerte creer que vas a conseguir un bien común para la organización. La persuasión es mostrarte el bien común para que lo alcances, sin que implique mi bien particular, porque mi bien particular está incluido en el bien común. Entonces, el buen director de empresa le tiene que enseñar también ese bien al otro para que el otro también lo quiera. A veces eso nos falla. Ricardo, pero yo no puedo decirle a los demás que decidan, ya está la decisión tomada. Claro que está la decisión tomada, pero enséñales el bien, muéstrales el bien. Eso es. Y fíjate, aquí te haría una pregunta, Walter. ¿Tú a quién le crees más que algo es bueno? ¿A un amigo o a un enemigo? A un amigo. Claro. Entonces, el director de empresa que se confronta con sus colaboradores, que se enfrenta a su equipo, que se pone al... Ustedes hacen y yo dirijo, se gana enemigos. Y lo que termina pasando es que tiene que forzar a las personas a hacer algo, cuando en realidad las personas podrían hacer eso mismo por la confianza que tienen en el director de la empresa, en el director del área, en el supervisor del grupo. O sea, entonces sería, ¿en quién me voy a convertir yo como persona al ser director y en quién se van a convertir ellos? Esa es la persuasión fundamental para poder conseguir los objetivos. Eso es. Y ahí nos damos cuenta de que la virtud de la prudencia, o sea, que la virtud tiene un carácter social, porque si es bueno para ti, es bueno para todos. Y si te hace más virtuoso a ti, es porque hace más virtuoso a todos. Lo que no puedes es decir, yo me voy a beneficiar mientras ustedes se estropean. Ustedes échense a perder, pero yo me beneficio. Ahí el equipo dice, yo no confío en este señor, porque este señor no es mi amigo, yo no lo voy a seguir. ¿Cómo me pide seguir un amigo, una persona que me dice que yo me estropee mientras él se enriquece o mientras él se hace mejor? Entonces, lo que tú dices es, mira lo que tú vas a crecer, mira lo que ellos van a crecer, mira lo que yo voy a crecer gracias a tu trabajo, al de ellos y al mío. Y todos vamos a trabajar para cumplir. ¿Por qué? Porque algo de ese trabajo te va a hacer mejor persona a ti. Y porque el resultado de ese trabajo va a servirle, va a enriquecer a alguien más, enriquecer en el sentido amplio. ¿No? Va a hacer crecer a otra persona. Entonces, el crecimiento, creo que Beto lo dice mucho y a mí se me olvidó decirlo más. El crecimiento personal es el único remanente que nos queda. No he estado en el cielo, pero me atrevo a decir que ni Steve Jobs es director general en el cielo. Ni se llevó el iPhone. Ni ¿qué se llevó? El remanente de la persona. Yo no doy el brinco a lo espiritual porque pues, además menos aquí teniendo al hermano de Alberto que ya si Beto me corrige en lo filosófico, pues no, que mi tocayo no me vaya a corregir en lo teológico, pues no, yo cometería una imprudencia. Pero yo pienso eso, ¿verdad? Si no, ¿qué te llevas? Pues el remanente de tu persona, porque no te puedes llevar hasta la fecha, ni los egipcios, ahí se encontraron las tumbas de los egipcios con todos los artefactos que los enterraron, no se los llevaron a ningún lado. Ahí siguen. ¿Qué te llevas? El remanente. Y entonces, si uno ve las obras de misericordia, se da cuenta que uno, viviendo las obras de misericordia, se enriquece más él que el otro. O sea, la fortaleza que te da atender un enfermo, la prudencia que te da atender a un necesitado, a un enfermo, a un discapacitado, a una persona de la tercera edad. Nos volvemos prudentes ahí. El hijo cuida a los padres.
Yo no creo que te puedas llevar otra. ¿Qué más te podrás llevar? Pues no te puedes llevar otra cosa. Bueno, al menos nos han llevado. No sé si te las lleves, pero las otras estoy seguro que no te las llevas. El resultado exterior estoy seguro que no te lo llevas. Yo creo que el resultado interior, pues sí te lo llevarás, ¿no? Para conectar allá arriba con Dios. Es lo que yo me imagino, ¿eh? Es lo que yo me imagino. Y la moneda de cambio, perdóname, sí, y ya me callo, güey. Y la moneda de cambio, yo me imagino, pero eso soy yo. Es lo que me han dado mi cabecita. La moneda de cambio es con cuántos vienes acompañados al cielo. Yo creo. Porque la cuenta bancaria se queda igualita. Y el seguro de vida lo cobran los que se quedan vivos, no los que se mueren. O sea, le vendo un seguro de vida. No, pues usted me está vendiendo un seguro de muerte, porque véndaselo al que lo va a cobrar. ¿Por qué me lo vende a mí? Que lo pague el que se lo queda. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo no lo voy a agarrar. Ahora, ¿qué si me llevo? Que a lo mejor ese que lo recibe dice, ay, qué buena onda mi papá. Me voy a hacer más cristiano para acompañarlo en el cielo. Pues entonces ya a lo mejor cobras allá arriba. Es lo que yo creo, si no, ¿qué otra cosa? Sí, ¿no? Bueno, perdónenme, 1:56. Hortensia. Ay, no, muy bien, concuerdo con lo que estás diciendo, efectivamente, pues lo único que uno se lleva es aquello pues, que creo en sí mismo, aquel caudal de obras buenas que son intangibles, pero que pues a cara a Dios están ahí presentes, ¿no? O lo que no hizo también, ¿no? Eso, Claro, mejor no hablar de ahí, pero de acuerdo totalmente. ya está. No, muy bien, muy bien. Pues sí, ¿verdad? No nos queda pensar en otra porque, como digo, el Ferrari se lo quedan los hijos. Y a veces los yernos, cuidado, ese sí da coraje. Yo creo que sí da coraje. Pero bueno, ese soy yo. ¿No? Yo, ya que se lo quede un hijo, pues ya como sea, pero que además lo traiga el yerno, hijo, me va a dar coraje. Bueno, señores, pues siendo las 2 de la tarde, cumpliendo con el horario. Ricardo, muchísimas gracias. Al contrario, quedo a sus órdenes. Gracias a todos por participar, por estar aquí. Y pues ya con eso terminamos. Te agradecemos mucho, Ricardo. Y solo para recordar, la siguiente sesión, que será el próximo 24, se titula ¿Qué es dirigir? El mando abierto y la obediencia inteligente. Y nos la impartirá la doctora Teresa Enríquez. Entonces ya no sé si, seguramente algunos ya la conocerán, pero bueno, si no, ya se las estará presentando el próximo martes. Y pues eso, recordarles que por WhatsApp ahí les mandaré estos datos y también, bueno, pido una disculpa porque la semana pasada nos atrasamos tantito con el video de la grabación, entonces para quien me lo haya pedido porque se los mandé así un poquito, no el mero día. Pero bueno, esta vez creo que estará mucho mejor y solo también que dentro de, pues animarlos a seguir participando por WhatsApp. Eso, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias. Cuídate. Ay.